Hola, hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a su canal, Palabras de Aliento. Agradecido por la oportunidad de llegar a ustedes nueva vez. Hoy me hago acompañar de un ser muy especial en mi vida, de un ser maravilloso que me ha regalado Dios para pasar el resto de mis días aquí en la tierra con una compañía bastante agradable. Ella es mi esposa, Orfelina Santiago. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga a todos. Es un placer para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes a través de este canal. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es las pruebas en la vida del cristiano. Podríamos nosotros decir que las pruebas son aquellas cosas que Dios permite en nuestras vidas para hacernos crecer en el ámbito espiritual, para hacernos madurar de manera espiritual y recibir de parte de Dios aquellas cosas que Él quiere entregarnos, pero que necesitamos aprender a depender mucho más de Él que de nosotros mismos. Sí, además de eso, las pruebas tienen un propósito eterno y transformador. Dios nos asegura que en medio de cada prueba, de cada situación y cada circunstancia, Él está ahí para librarnos. Así es, y vamos a explorar lo que dice la Biblia acerca de cómo nosotros podemos enfrentar las pruebas a través de la fe y la esperanza. Y vamos a leer un verso de la Biblia, un capítulo de la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4. Vamos a ver qué dice ahí. Amén, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así es, o sea que la prueba, según este verso, en síntesis, nos hace a nosotros entender que cuando tenemos una prueba, debemos de pensar en que estamos pasando un proceso para recibir una bendición. Es prácticamente una buenaventuranza pasar una prueba, porque casi siempre, bueno, no casi siempre, según dice la Biblia, cada vez que recibimos una prueba es porque vamos a recibir una bendición. Es como una preparación, más bien, para recibir algo de parte de Dios. Sabe también que ellos experimentaron las pruebas que hacen que la persona madure, y que además de madurar también se fortalezca en otras áreas. Así es, y Dios en ningún momento nos va a mandar pruebas para destruirnos. Obviamente, las pruebas que nosotros pasemos en nuestras vidas, Dios solamente va a permitir una carga que podemos llevar. No nos va a enviar no nos va a permitir pasar una prueba que nosotros no podemos llevar en nuestras vidas. O sea que, aunque como seres humanos muchas veces nosotros pensemos que la prueba que estamos pasando se nos hace difícil poder avanzar, Dios no va a permitir que nosotros nos estanquemos y no podamos lograr sobrepasar esa dificultad de ese momento. O sea que hay que mantener la fe en el Señor, de que a pesar de que nos sintamos en algún momento con poca fuerza, con poco ánimo de poder seguir adelante, Dios no nos va a dejar solo. Él va a estar con nosotros en todo momento y vamos a poder librar, vamos a poder sobrepasar esa prueba. Hay algo que yo también he visto y he vivido en algunas pruebas, que cuando estoy en medio de ella, digo, Dios mío, ¿por qué a mí? Pero hace un tiempo atrás yo he aprendido a decir, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo vea a través de esto? Porque Dios no te permite entrar a una prueba que no sea con un propósito ni para enseñarte algo. Como dije atrás, también es para que madure. Pero también tenemos que entender que cuando estamos en prueba
es porque Dios nos está preparando y quiere sacar algo de ese momento para nosotros. Así es, y las pruebas nos moldean, las pruebas nos van haciendo, nos van formando el carácter, la templanza, la humildad, la mansedumbre, un sinnúmero de aspectos en nuestras vidas que como seres humanos necesitamos moldear para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Y como dije anteriormente, nunca nos va a llegar una prueba que nosotros no podamos pasar. Y cada ser humano tiene diferente tipo de prueba, ¿verdad? Hay casos que una persona pasa por cierta dificultad que yo podría pensar que yo nunca tendría la capacidad para hacerlo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Job. Dice la palabra de Dios que Dios permitió que Job se quedara sin nada, pero Dios sabía que Job en ningún momento iba a dejar de alabar a Dios, iba a dejar de creer en Dios, iba a dejar de lado ese sentimiento que nos debe a nosotros mantener aferrado a esa fe, a esa esperanza de que Dios nunca nos va a dejar solo, de que todo lo que ocurre en nuestra vida es con un propósito. Y luego de que Job pasó esa dificultad bastante difícil en su vida, dice la palabra que Dios lo bendijo aún mucho más. También hay algo que yo no sé si tú lo compartes así, que a veces las personas dicen que Dios le permite pasar por una prueba para ver su límite o hasta dónde llega su fe. Claro. Yo no voy de acuerdo con esto en ciertos aspectos. Porque Dios te conoce y Dios sabe hasta dónde tú aguantas y hasta el límite que te lleva. Lo que yo sí entiendo de esto es que Dios lo hace para que tú reconozcas tú mismo cuál es tu capacidad, cuál es tu nivel de fe en Dios, y para que tú entiendas a dónde tú tienes que subir y dónde tienes que bajar. Porque Dios sí te conoce y Dios sabe que tú sí puedes pasar esa prueba, pero Él tiene que enfrentarte a ti mismo para que tú veas y te conozcas. Y recordar también lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 119, 105, que su palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. O sea, cuando nosotros estamos pasando por un momento tortuoso en nuestras vidas, debemos de recordar siempre en ese texto, en esa palabra que dice que Él es luz en nuestro camino. Cuando nosotros estamos en ese momento difícil de nuestras vidas, a través de la palabra de Dios, nosotros encontramos la salida a eso que estamos atravesando, afianzarnos a la palabra de Dios, creer en su palabra, creer en su promesa de que Él no nos va a dejar solo en ningún momento, por más tortuoso que sea el viento. Al estar afianzado a la roca firme que es Jesucristo, nosotros nunca vamos a caer en las garras del enemigo. Pero ¿cómo nosotros enfrentar las pruebas? Todo tiene una forma, ¿verdad?, de cómo nosotros realizar ciertas cosas. Las pruebas llegan, pero ¿de qué manera nosotros vamos a enfrentar la prueba? La Biblia también, que es nuestra guía por excelencia, nos da la clave para nosotros enfrentar las pruebas, para nosotros hacerle frente a esa dificultad de manera adecuada. Y para eso vamos a leer en el libro de Filipenses, su capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es, o sea que no nos debemos afanar, no debemos estar afanosos por lo que está ocurriendo en nuestras vidas, sino más bien orar con acción de gracia en todo momento. Debemos de ser agradecidos con Dios. Es muy fácil para nosotros como seres humanos, cuando las cosas no están saliendo bien, decir
mucho gloria a Dios y mucho aleluya, pero cuando vienen las dificultades, ahí también nosotros debemos de tener la misma energía, el mismo deseo y la misma vocación de nosotros agradecer a Dios, ver las dificultades como parte de un proceso el cual Dios está permitiendo para nosotros recibir una bendición mayor. También lamentablemente a veces hay situaciones en nosotros como seres humanos que para Dios poder ver una actitud tuya de agradecimiento tiene que llevarte a una prueba. Hay veces que para Dios poder escuchar tu corazón, no solo palabras que salgan de la boca por fuera, sino tu corazón, es necesario que nos entre en una prueba. Y me gusta algo que dice aquí en Salmos 34, 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas aquellas le librará Jehová. Aunque pasemos por dificultades, Dios promete estar con nosotros. Esperando que esta pequeña reflexión haya sido de su agrado, que haya sido de bendiciones para sus vidas. Así es. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Espero que esta reflexión sea de mucha ayuda y muy productiva para cada uno de ustedes. Y como siempre les digo al despedirme, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca.